Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este primer seminario permanente, esperamos, de esta red de educación, de historia de la educación preescolar, infantil e inicial. Me da mucho gusto saludar a los miembros de la red, pero también a aquellos que no son miembros de la red, que nos están acompañando este día, que aceptaron nuestra invitación para este primer seminario. Yo soy la doctora Elida Lucila Camposalva de México, quien conjuntamente con la doctora Magda Sarad y la doctora Mónica Fernández Pais de Brasil y Argentina respectivamente, coordinamos esta red desde hace ya 10 años. Estamos cumpliendo nuestro 10º aniversario y por eso estamos haciendo diferentes actividades y otros proyectos que tenemos en mente para celebrar estos 10 años de la red. Para quienes no conocen la red, me gustaría darles una pequeña semblanza de qué es nuestra red, para que así, pues, además, invitarlos a si están interesados, pues participen con nosotros en esta red que pretende, pues, ser una red interinstitucional, interuniversitaria de todos los países. Tenemos ya representación de la mayoría de los países latinoamericanos, también de España, de Portugal, y bueno, quisiéramos que fuera creciendo más. La REPI, como le llamamos a esta red, surge, como les decía, en mayo del 2014 en el marco del Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, el CIELA, que fue celebrado en la ciudad de Toluca, aquí en México, producto de la inquietud y de las voluntades de las tres colegas que ya he mencionado. Su objetivo es construir una comunidad académica internacional que permita problematizar históricamente la educación infantil en el marco de la apropiación e institucionalización de las diferentes ideas pedagógicas específicas en aras de configurar un campo de saber para la pedagogía infantil en el presente, a partir de la recuperación y el uso de la memoria colectiva desde el siglo XIX, que fue cuando se inicia en la mayoría de nuestros países este tipo de educación, este nivel educativo, hasta el presente. Estás muteada, Elida. Tienes que volver a desmutearte. Perdón, Ahí, que fuera un se minutito. fue. Sí. Bueno, les decía, desde su creación y hasta la fecha, hemos participado como red en los diferentes eventos académicos internacionales y regionales, visibilizando este nivel educativo e invitando a los profesionales eh, a tomarlo como un área de investigación. Esta red surge justamente por esa inquietud al saber que no hay demasiados investigadores que atiendan este nivel educativo, ¿no? Pareciera que hay un desdén hacia él o una dificultad quizá por las faltas de fuentes y bueno, pues este seminario pretende que conjuntamente vayamos trascendiendo quizás esas problemáticas. Actualmente, nuestra red está conformada por más de 35 docentes, investigadores e historiadores de 12 países de América y Europa y hemos publicado en diferentes revistas especializadas también de estos distintos países. Con estas acciones esperamos contribuir a este debate político, social e histórico de nuestro presente a partir de esta historia de la educación de las infancias y la configuración de un campo de saber para la pedagogía infantil, específicamente la de los menores de 6 años. En términos generales, esta es nuestra red. Nuevamente les reitero la invitación a participar en los eventos que vamos a organizar, que organizamos generalmente, a afiliarse a la red, que es completamente gratuito. Más bien es un equipo donde se suman esas voluntades, esos intereses y la pasión que nos mueve hacia la educación preescolar. Pues espero que con esta pequeña presentación quede más claro qué es la REPI y se animen a participar. En este primer seminario hemos querido darle voz a colegas que de reciente adscripción a nuestra red
y quizá de algunos países que no hemos escuchado a lo largo de estos 10 años en los diferentes eventos, en la ISHE, en el CIELA, en algunos eventos nacionales. Entonces, invitamos a dos colegas queridos, muy trabajadores, muy responsables, investigadores de primer nivel, como la doctora Olina Map de Panamá y el compañero maestro Benjamín Silva de Chile. Hoy vamos a escuchar esas dos participaciones. Ellos contarán con aproximadamente 15, 20 minutos para hacer su exposición y posteriormente daremos un espacio para compartir, para dialogar, para que este seminario sea de ida, de vuelta y todos salgamos fortalecidos y con nuevas ideas para seguir haciendo nuestros trabajos. Le quiero dar, para finalizar, muchas gracias al compañero Benjamín, que ha sido digamos, el motor el motivador de este seminario y también que nos albergue en la plataforma de la institución a donde él se desempeña. Muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, pues sin más, para no perder más tiempo, vamos a comenzar. Me permito darle la palabra a la maestra, a la doctora Ulina Map. Ulina, bienvenida, muchísimas gracias por participar en este primer seminario de la Red de Historia de la Educación Preescolar. Sí, muy buenas tardes y pues gracias a la red por haberme involucrado y estar anuente a dar a conocer un poco los niveles de educación preescolar en Panamá. Eh, el tema que voy a compartir un poco es desde el entorno comunitario y los procesos de aprendizaje. Bueno, soy doctora en Ciencias de la Educación con énfasis en evaluación y la presidenta actual de OMED Panamá, docente universitaria e investigadora con un sinnúmero de investigaciones y autores de documentos en torno a la primera infancia. He utilizado este documental de Babies en mis clases con las docentes de educación inicial, en primera instancia para que vean ese entorno. Todos los niños tienen que desarrollar algunas características, tienen las mismas similitudes, tienen las mismas necesidades. Y el programa en Panamá tiene la parte cognitiva, la parte psicomotora y la parte social afectiva, como tres grandes áreas que tienen que desarrollar las maestras de educación inicial en el aula. Entonces, este documental me permite hacer estudios con las docentes para que ellas puedan comprender un poco que cada niño es diferente, pero que cada niño también a nivel nacional como internacional viven en ambientes y con culturas totalmente diferenciadas. Y a partir de allí hacemos el análisis de estos 4 bebés que nacen en pueblos y en circunstancias diferentes, pero que gracias al proceso evolutivo y desarrollo del niño van a lograr ciertas actitudes y aptitudes en su formación que les permite entonces eh, adquirir esos conocimientos, habilidades que necesitamos. Tomando en consideración eso, hacemos el análisis porque, en primer lugar, en Panamá, cuando hablamos de estos entornos comunitarios que juegan un papel crucial en el aprendizaje significativo del niño y la niña que tiene una relación en sus 8 años de vida, a veces vemos que hay padres de familia que no quieren tener al niño con ese contacto con el ambiente natural. Y luego cuando llegan al aula de jardín de infancia, las maestras sienten un poco de querer escolarizar al niño
dejándole entonces toda esta experiencia vivencial que puede tener con su entorno, la experimentación, la indagación y la investigación, porque lo queremos suplir por los aprendizajes cognitivos, pensando que la lectura y la escritura es importante en estos niveles. Tomando lo que nos dice Sartre, entonces, que nadie es como otro, ni mejor ni peor que el otro. Tenemos que tomar en consideración, un poco viendo el panorama, la educación inicial en Panamá a los 4 y 5 años forma parte de la educación básica general. Por ende, los estudiantes están en aulas de clase, ya sea a nivel oficial como a nivel particular. Pero por el otro lado, de 0 a 4 años antes, están los centros CAIPI, que son de atención integral a la primera infancia, y están los centros familiares y comunitarios de educación inicial, además de otros programas que tiene la iglesia, que también son programas no formales de toda madre es maestra y todo padre es maestro. Pero tomando en consideración el programa formal de 4 y 5 años, donde todos los niños no tienen acceso, nosotros solamente tenemos una cobertura de un 56%, porque la misma legislación dice que es compulsivo en la medida que el Estado pueda ofrecer el servicio, entonces los padres de familia enviarán a sus hijos. Tanto en las escuelas oficiales y particulares, en el nivel de 4 y 5 años específicamente ubicándonos, está el programa que deben de desarrollar las docentes, que está enfocada en estas 3 áreas que mencioné anteriormente: la parte cognitiva, que tiene que ver con la parte del lógico-matemático, el desarrollo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, el lenguaje y la matemática, pero vamos dejando un poco al lado la importancia que tiene el juego en ese ambiente. La geografía de Panamá es muy dispersa y tenemos eh, las áreas urbanas, que generalmente los centros educativos están más enfocados en las áreas urbanas, por lo tanto, el niño tiene otras características, otras cualidades y otro acercamiento en el aula de clase. No pasa lo mismo en las comunidades indígenas o en las comunidades urbano-marginal, donde los niños tienen otras situaciones vivenciales y llegan al aula de clase para poder fortalecer entonces algunos otros aspectos, y generalmente van a tener algunas limitaciones, sobre todo si en la docencia el docente no se ocupa de desarrollar las actividades educativas, enfatizando más el juego y los proyectos. Entonces, esa interacción que pueda tener el niño con la comunidad, con su ambiente, con su lengua materna, se va perdiendo en la escuela, porque si la maestra no es del mismo grupo étnico, no enfatizan entonces en la lengua materna y empieza el contraste en los procesos de aprendizaje del niño, y van dejando a un lado las actividades culturales, las tradiciones locales y la misma participación versus que requerimos en el aula de clase. Tomando en consideración eso, vemos que hay 2 temas que inciden en esa formación inicial del docente. Por un lado, la educación intercultural, y por el otro lado, la diversidad educativa. Tomando en consideración que cuando hablamos de la educación intercultural, pues hacer ese pase al niño y a la niña desde su composición étnica o cultural, para que él pueda hacer la integración. Y nosotros lo vemos porque Panamá es un país multicultural. Nosotros acá tenemos grupos chinos, grupos judíos,
grupos árabes y otras nacionalidades que llegan, y muchas veces el docente no tiene y no integra esa parte del derecho del niño a recibir una educación, pero también el derecho a mantener mi cultura y mis tradiciones, que no se me va a enseñar dentro del aula de clase, porque a veces el mismo docente no tiene el dominio o no ha sido capacitado, a pesar de que en el pensum de la formación docente hay una materia de educación intercultural, pero siento que no es suficiente para que el docente pueda llegar a trasvasar esa información a los niños en el aula de clase y que se dé de una manera efectiva. Luego, cuando hablamos de la diversidad, pensamos que es hablar de la inclusión. Y no solamente es la inclusión, nosotros tenemos muchos retos y dentro de esos retos es la construcción de una sociedad más solidaria donde haya el respeto a las diferencias individuales, pero también a los respetos hacia sí mismo y el respeto con los demás. Y eso lo tiene que aprender el niño desde edad temprana para poder llegar a ser un ciudadano excelente, un ciudadano que pueda manejarse posteriormente en su vida adulta como un ciudadano íntegro que esté más familiarizado con todas estas conceptualizaciones. Entonces hablamos de una diversidad cultural, de diversidad de género, de capacidades, pero muchas veces olvidamos esos medios socioeconómicos que no todos tienen la misma oportunidad porque no todos tienen el mismo ingreso económico, y aunque pensamos que hay un currículum igual para todos, no es tan cierto porque va a depender de la comunidad donde vive el niño, del programa al que pertenece, si es un programa formal, si es un programa de una escuela particular o es de una escuela oficial, o si es de una educación no formal, que son las docentes, las madres o jóvenes que se forman para atender a los niños en estos programas comunitarios. Entonces, allí tenemos que mirar la diversidad desde ese punto de vista y cómo incide entonces esa diversidad en el aprendizaje. El docente siempre tiene que partir de que el estudiante es el centro del aprendizaje, y aunque sea ese niño de preescolar de 0 a 6 años, él tiene un pensamiento lógico que lo puede ir desarrollando, tiene la parte investigativa, tiene la parte de la creatividad y tiene sobre todo la parte de la inocencia, que es lo que le permite enriquecer ese aprendizaje entre sus pares, pero también enriquecer ese aprendizaje con los docentes que somos los que los estamos trabajando en un momento dado. Posteriormente a eso tenemos que, tomando en consideración y la experiencia de lo que trabajo con los 4 babies, con las estudiantes en metodología de la investigación, aquí vemos el caso de un niño como el centro de su aprendizaje desde un año, que está en ese proceso, como la indagación, la investigación, lo llega a mirar, a atornillar, a desatornillar, a hacer el juguete no como el que compraron en la tienda, sino como él considera que puede ser utilizado ese juguete después de la experimentación y lo que logra. Allí hay un aprendizaje, pero hay un aprendizaje basado en la exploración, y eso lo hace cualquier niño en las situaciones donde esté, con el material que tenga a su disposición que le permita hacer todos esos procesos indagatorios y de identificación y de solución al problema para que él pueda responder. Y allí lo vemos a través de un juego, de un material, de un recurso, cómo el niño puede, sin todavía hablar,
llegar a algunos resultados que se requieren. Entonces, también podemos ver en un ambiente diferente, con materiales diferentes, en un entorno totalmente diferenciado, donde el aula está habilitado para que las estudiantes puedan hacer ese proceso de experimentación, de compartir, de poder verificar en un mismo juego los colores, los objetos, los tamaños, y allí están aprendiendo, adquiriendo ese aprendizaje de manera integral. Entonces, en un ambiente de aprendizaje donde podemos tener tanto el entorno físico como el entorno social, siempre va a ser fundamental para que los estudiantes de educación inicial puedan desarrollar sus habilidades y destrezas y adquirir el conocimiento que posteriormente los va a llevar a un proceso de lectura y escritura, y no querer abordar desde un inicio en el jardín de infancia importancia más a la lectura y a la escritura que lo que es el desarrollo del juego. Y luego vemos la interacción con ese ambiente natural, donde el niño en su ambiente natural puede adquirir esos conocimientos de las plantas, hacer el estudio del suelo, de la tierra, de los alimentos, de si el sol, si está lloviendo, o sea, todo lo que puedo adquirir, cómo logro mis destrezas y habilidades caminando entre las hojas secas o buscando cosas o caminando entre el pasto. Me voy desarrollando y voy adquiriendo. Y todo ese aprendizaje en ese ambiente natural que el niño tiene en las comunidades rurales y que va desarrollando en su día a día, cómo después el docente lo debe de aprovechar para integrar los conocimientos de la currícula en el aula de clase y así enriquecer ese aprendizaje del niño y la niña. Entonces, siento que nosotros tenemos un currículum, estamos en el 2024, hay un currículum funcionando desde el 2014, con un currículum priorizado entre los 2 años de la pandemia. Panamá fue uno de los países que más duraron los niños encerrados en sus casas con clases virtuales, donde hoy en día nosotros vemos algunas limitaciones que se produjeron al estar con la tecnología, la clase virtual, un currículum priorizado, y volver a retomar eso hoy en día en las aulas de clases, donde las maestras puedan realmente internalizar que a través del juego el aprendizaje en esta etapa es fundamental, tanto para la parte socioemocional del niño, que le va a servir a lo largo de la vida. Muchas gracias. Espero no haberme pasado los minutitos. Muchas gracias, Ulina, por esta semblanza de cómo es la educación preescolar actualmente en Panamá. Te agradecemos muchísimo. Les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo vayan anotando para que al finalizar nuestros dos participantes podamos comenzar este diálogo. Ahora tocará el turno al compañero Benjamín Mauricio Silva Torrealba. Él es magíster en etnohistoria por la Universidad de Chile, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, licenciado en Historia y en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Es académico titular del Departamento de Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha sido compilador de la historia social de la educación chilena. Sus líneas de investigación son precisamente la historia de la educación parvularia y la historia social de la educación chilena, así como la ciudadanía y la interculturalidad. Entonces vamos aquí encontrando desde el mismo currículum de Benjamín, algunas líneas de coincidencia con lo que acabamos de hablar con Ulina. Te
Te cedemos la palabra, Benjamín. Bueno, mientras abro un PPT, espero que se esté viendo. Primero pedir disculpas porque es un poco rústico al lado de lo que presentó la profesora Ulina. Como dijo la profesora Elia, mi nombre es Benjamín Silva, soy académico de la Universidad de Tecnología Metropolitana y coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana. Quiero antes de partir saludar a dos personas. También nos acompaña el profesor Adriana Ascolani, gran experto en historia de la educación en Argentina y en toda Latinoamérica. Un gusto que esté. Y 17, conté hacia la rápida, de personas de las cuales voy a hablar porque las entrevisté para esta investigación y quiero centrar el homenaje en una de ellas, Esther Pres Bañados, que es de la tercera generación de educación parvularia universitaria. Ella egresó en el año 1947 y siempre con quien me une una profunda amistad, y quería agradecerle en honor a ella, a todas las que están, que han puesto en el chat. Me tomé la libertad de pedir que escribieran en el chat también para que quedara registro y poder agradecer. Bien, la ponencia que quiero hacer yo se titula Educación parvularia como una novedad pedagógica durante los años revolucionarios en Chile entre 1965 y 1973. La idea que yo quiero postular es que durante estos años, quienes protagonizaron la educación parvularia universitaria, entre estos años vivieron y experimentaron el desarrollo de sus estudios universitarios y su desarrollo profesional como una novedad pedagógica. Bueno, siempre uno en historia le pone los temas que iba a poner así como una clase, pero si me pongo a presentarlos no llego nunca a ellos. Quiero decir que esta ponencia se inserta dentro del marco de una investigación más grande que llevo realizando desde el año 2018, titulada Historia de la Educación de Párvulos desde y sobre sus protagonistas, desde 1906 a 1990. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hablar de un subperíodo. Pero quería explicar rápidamente cómo se está construyendo esta investigación. Lo que voy a trabajar ahora llevo constituida un conjunto de más de 80 entrevistas etnográficas realizadas, muchas de ellas vía Zoom, en la etnografía digital que la pandemia nos impuso, como también algunas, las menos en todo caso, en caso presencial. He seguido el enfoque de la etnografía digital. Eh, y cómo estoy construyendo el conocimiento a partir, quise citar a un autor, Gadish, que pone en la siguiente cita, ¿no? ¿Cómo se ha ido construyendo esto? Un problema despierta en mí una curiosidad que comienza a leer y acercarme a él. El problema a mí me surgió conociendo a una de estas educadoras que ya no está con nosotros físicamente, Ina Alarcón Quesada. Lo que leo, dice él, pero también lo que entrevisto, me lleva a redefinir el problema. Redefinir el problema me lleva a un cambio de dirección en mis lecturas y en las entrevistas. Esto a su vez vuelve a remodelar el problema que nuevamente reorienta la lectura. De esta manera retrocedo, avanzo, hasta que tengo la sensación, yo no he llegado completamente a esa sensación, que todo encaja, ¿no? Como un cuadro donde hay piezas que se unen. Entonces lo escribo y lo envío al editor. Tengo algunos textos sobre el periodo previo que voy a exponer, pero es ese diálogo permanente que va gestando el conocimiento. Y desde el punto de vista teórico, esperen, que tengo que echar a gente que está llegando ahora. Ay. Y desde el punto de vista teórico, se me pegó el siguiente. Ahí. Paul Ricoeur, Danton y Desertó, Buchanan, ¿no? Pero quiero rescatar un tema que a veces cuesta en las ponencias, que darle el valor teórico a la narración en historia, ¿ya? Tomando esos autores, y quiero destacar también el último, Buchanan, como un razonador crítico, como el relato en historia no es, comillas, la simple descripción, cierre de comillas, que cada cierto tiempo otras ciencias sociales le atribuyen al relato histórico así como algo un poco despectivo,
sino de alguna manera rescata y da sentido a lo que uno va descubriendo. Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte porque en honor al tiempo, pero solo quiero decir que en Historia de la Educación Parvularia existe en Chile un conjunto, liderado evidentemente por María Victoria Peralta, de estudiosas que han desarrollado la historia de la educación y en particular en estos años, el año 65 hasta el año 73 del siglo pasado. ¿Ya? Y hay ciertos temas de bibliografía, al menos lo reseño, ¿ya? A partir de ese análisis bibliográfico y sobre todo también tomando bibliografía a escala global y latinoamericana, se pueden identificar tres periodos de la historia de la educación parvularia, desde mediados y que lo hemos conversado con una colega que está acá, Mónica Fernández Páez, un primer periodo desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, vamos a decir en términos generales de inspiración frobeliana, porque eso es también una tensión, pero el segundo, que va de inspiración del movimiento de renovación pedagógica, escuela nueva, escuela progresiva, como queramos decirle, y los organismos internacionales, hasta los años 70, donde se empiezan a aprobar las primeras leyes marco general, una bastante simbólica que le ocurrió en Chile, que es la ley que dio vida a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la mítica JUNJI, y de los años 80 hacia adelante, un tercer periodo que estaría marcado con la Convención de los Derechos del Niño, el niño como sujeto de derecho y cómo eso si se hace carne o no, digamos. Entonces yo voy a analizar dentro de ese un momento histórico eh, que va entre el año 65 y el año 73, ¿ya? Viendo estos estudios regionales, esta bibliografía, hay una carencia de estudios sobre las regiones, todo lo escrito se centra a Santiago y tiende a homologar a Santiago en Chile, bueno, en general pasa eso en Latinoamérica, las capitales nacionales o principales ciudades como que se apropian de la referencia a la nación, hay una ausencia de estudios centrados en protagonistas, por eso para mí es muy importante en y sobre los protagonistas. Y estoy en una búsqueda de construir una etnohistoria de la educación parvularia universitaria chilena, desde y sobre sus protagonistas. ¿Ya? El contexto histórico, yo hice la rápida narración, ahí están citados y hay otros más, incluso profesoras que están aquí debieran estar ahí citadas, sobre estos tres periodos de la historia de la educación chilena. ¿Por qué año revolucionario? Básicamente porque en el año 1965 en Chile asume el gobierno Eduardo Frei Montalva y él propone, bueno, él y todo su sector, digamos, una revolución en libertad, básicamente inspirada en el humanismo cristiano y un funcionalismo pedagógico de origen norteamericano para el caso de educación, y hace una reforma muy sustantiva en educación, la reforma del año 65. Y después, entre el 73, entre el 70 hasta el 73, hasta el golpe de Estado, está otro gobierno de otro signo revolucionario, la Unidad Popular, la Vía Chilena del Socialismo, encabezado por Salvador Allende. Entonces, en ese sentido, es como la analogía a los años revolucionarios. Como hipótesis de trabajo para esta ponencia en general, hasta el momento es, la educación parvularia fue vivida por nuestras protagonistas como una, de los cuales varias están acá presentes, como una novedad pedagógica. No es que ellas dijeron esto era una novedad pedagógica, eso es la composición que yo llego del relato. ¿Y a qué me refiero con novedad pedagógica? Con esta mirada evidenciaron el desconocimiento social, vamos a hablar de ello, resaltaron el valor educativo por encima de solo una mirada asistencial, desarrollaron una opción preferencial por los más pobres, enfrentaron la fragilidad material como un desafío y crearon sus propias organizaciones profesionales. ¿Ah? Siguiente. No sé qué le pasa. Bien, primer tema dentro de esta categorización de novedad pedagógica, un amplio desconocimiento social. Si bien, como ha probado Victoria Peralta, caso chileno, la educación parvularia tiene más de 150 años de historia, los primeros registros se ubican en torno a mediados del siglo XIX, y tiene una retomada a partir de la obra pedagógica y educativa de la persona Leopoldina Malusca a principios del siglo XX. La verdad es que
lo que se constata en las entrevistas es que ellas vivieron una novedad pedagógica por el grado de desconocimiento social que existía en la educación parvularia. En el año 1944 se creó la primera carrera universitaria de educación parvularia en Latinoamérica, en la Universidad de Chile, bajo la rectoría de Juvenal Hernández, y encabezada por dos, creo, principales referentes de la educación parvularia en estos años, la profesora española, vasca española, Matilde Huisi, y la profesora chilena argentina, Linda Bolosky, ¿ya? Hay un primer momento que solo la Universidad de Chile en Santiago. A partir del año 65 se empiezan a crear otros programas. El año 67, 66 aparecen en Concepción, una ciudad que queda, para los que no conocen Chile, a unos 500 kilómetros de Santiago hacia el sur. Y después aparecen las sedes de la Universidad de Chile en distintas ciudades y en distintas temporalidades. Hay aquí algunas presentes en Arica, hoy Universidad de Tarapacá, a la sazón Universidad de Chile, sede de Arica, en la Universidad Católica del Norte, en Iquique también, en Valparaíso, las universidades católicas también abren en Valparaíso y en Santiago, en fin. Y quiero citar a una persona que vivió este proceso en la segunda carrera universitaria de educación parvularia y según los registros que tengo yo, la tercera en Latinoamérica, ya había una en Argentina, un amplio desconocimiento social. Vivieron esta novedad pedagógica a partir de un amplio desconocimiento. A ver, yo le voy a contar primero lo siguiente. Cuando llegué a la Universidad de Concepción, cuando llegué a Concepción, había un jardín infantil particular, uno solo, donde los niños tenían que entrar a pie pelado, porque ensuciaban el piso y entraban con zapatos. Era de una señora y era el único jardín. Concepción era la sazón, porque ahora está dividido en varios municipios, pero el Gran Concepción era la segunda ciudad de Chile después de Santiago, y en ese minuto constatamos que había un solo jardín infantil el año 65. Eso la motiva a presentar la carrera de educación parvularia a la Universidad de Concepción al año siguiente. Ya ese es conocimiento, pero eso también nos refleja porque también hay una crítica aquí que era jardín particular, no había preocupación para el Estado, no podían entrar los más pobres porque era particular y se pagaba, y la única preocupación era que no ensuciaran el jardín, digamos. Y en esta misma idea, también otra cita, voy a ir leyendo citas y comentándolas, o la verdad es que se conocía muy poco la educación parvularia. Yo recuerdo cuando recién me hablaron de educación parvularia fue en el liceo, antes de salir el año 1968. Esto es una persona de Viña del Mar. Una persona habló de esto y en todas le preguntamos, ¿y qué es eso, educación parvularia? Cuando le dije a mi familia que yo iba a estudiar educación parvularia, pero ¿de dónde sacaste? ¿Qué es eso? Había muy poca información de lo que era la educación parvularia todavía en esa época. Habían algunos jardines infantiles, pero no había una especie de toma de conciencia de la realidad de lo que existía. Entonces, el primer elemento de esta novedad pedagógica es que, de hecho, más allá del certero evidencia de que había historia previa, socialmente era completamente desconocida. Me atrevería a decir que simplemente era ignorada por el Estado docente como política pública. Eh, el segundo, ellas vivieron esta novedad pedagógica remarcando el rol educativo de la educación parvularia, ¿ah? Por sobre una mirada asistencial, que como retrata Victoria Peralta en un texto sobre los debates de la ley Junji de los años 60 y 70, que tengo el gusto que está publicada en la colección de historia social que compilo, era el interés político. El interés político era responder al asistencialismo, tener a los niños en una guardería. Ah, en cambio, ellas decían, yo diría que los niños al centro, yo diría que los niños tienen que ser el hilo conductor de la formación profesional como está a partir de eso. Por algo salimos todas. Ella refiere esta cita en la experiencia de Arica, pero ella salió de la Universidad de Chile de Santiago. Por algo salimos todas con un tremendo sello en la frente, porque yo creo que en el centro de nuestra formación estuvo los niños, en mirar a los niños y en valorarlos como sujetos y como interlocutores válidos y seres dignos de respeto. Una de las cosas que aprendimos es una estupidez si tú quieres. Cuando hablas con el niño, trata de ponerte al nivel de él,
porque lo miras y te va a ver las rodillas. Era un chiste que nos hacían en clase, pero yo me lo tomé en serio. Entré a bajar y a estar acá. Era una estupidez si tú quieres, pero el niño en el centro y sobre él gira todo lo demás. Entonces, este descubrimiento de que la educación parvularia y vivieron esto como una promoción, como una defensa de que el centro era el niño y las potencialidades educacionales del niño, cuando en la sociedad era simplemente una guardería donde no se vulneraran sus derechos. Opción preferencial por los más pobres. No es que las entrevistadas digan esto, que es una expresión muy de la época de la teología de la liberación, ¿no? Que fue bastante influyente en Chile, pero sí, evidentemente, es parte de su sello, ¿m? El preocuparse y el tener como atención preferente a los más pobres. Fue algo que me impactó porque yo trabajé, la práctica, está hablando una de ellas en Concepción, con niños desnutridos porque los sacaban adelante. Teníamos un equipo multifuncional en la práctica con enfermeras, asistentes social, médicos y guaguitas que habían estado en cajón. No sé si se entiende eso para otros países, pero los cajones donde guardan las manzanas, ¿no? Las abuelas los metían ahí en cajones de manzana y ahí los tenían. Entonces venían con sus patitas dobladas y venían esqueléticos ya. Y ahí los levantaban, los alimentaban. Fue muy bonito. Yo tenía que estar 3, 4 horas y me quedaba todo el día. Y ahí lograban estos niños que venían en cajones, país que tenía más del 50% de pobreza, hoy Chile tiene una discusión, pero menos del 10, digamos, que es un país completamente distinto, lograr que esos niños y lograban, tuvieran resultados educacionales, lograr revertir esto que no era solo asistencialismo, sino que había una función pedagógica y sobre todo con los sectores más pobres. ¿M? Y reconocer las potencialidades educacionales de los sectores más pobres. Fragilidad material como un espacio de desafío, ¿no? Yo pensaba en todos los relatos cuando escuchaba a la profesora que puso recientemente toda la maravilla de todo ese material. Y voy a leer esta cita, digamos, de cómo ellas enfrentaron la carencia, ¿no? Em, yo no sé si podían llamarse jardines miserables, hechos por las comunidades, miserables de muy pobres, no despreciables. Me acuerdo de una sala cuna, todo el popó era llagas sobre llagas y pañales, pañales de plástico, donde le sacaban la cara de un lado y seguían el mismo pañal, o sea, lo daban vuelta con todo el uso que nosotros nos podemos imaginar. O sea, tú veías cosas muy duras. En la práctica ellas se formaron y vieron cosas muy duras, sin materiales, tenían que prepararse ellos, tenían que limpiar, a veces eran centros comunitarios que el fin de semana habían sido lugares para tomar alcohol, en fin, qué sé yo. Muy duras. Nos hacía mucho pensar, a pesar de que la Universidad de Chile siempre tuvo la cosa que las prácticas fueran en industrias, en distintos lugares, en poblaciones, yo te diría que en esos años tan duros se llegó a los sectores más pobres y vieron la evidente fragilidad, la falta de medios, las carencias materiales de los lugares donde se intentaron hacer prácticas e implementar jardines como un desafío que había que revertir y lograr en esas condiciones educar. Y que eso era el mayor corazón de esta novedad pedagógica vivida en estos años, el lograr no quedarse solo en las fragilidades absolutamente evidentes, inconmensurables con la situación actual, sino enfrentarlas y superarlas, o darle un valor educacional en este momento. Básicamente, pues un poco rápido, disculpen, hablo un poco rápido en general. Muchas gracias. Al contrario, Benjamín, muchas gracias por esta rápida y breve caracterización y análisis que haces de este periodo de la educación parvularia, como le llaman allí en Chile. Me permito abrir este micrófono para nuestra compañera, la doctora Magda Sarat, que nos hará algunos comentarios de ambas participaciones para después empezar, ahora sí, el diálogo con todos y todas ustedes. Magda, por favor, adelante. Sì, mi ascoltam? Mi ascoltam?
Sí, sí se oye bien. Sim, se não me escutam, me avisam. Não vou falar portunhol, porque, embora todos sejam muito, falam espanhol, vou falar português e todos vão fazer um esforço para compreender, como nós fizemos um esforço, porque somos uma rede intercultural, né, internacional, e eu vou falar português e todos farão esforço para compreender e nós aprendermos espanhol e castelhano e vocês aprenderem português, né? E falarei despacio para nós outros compreendermos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas nesse momento. Gostaria de saudar todas as pessoas que estão aqui, todas as professoras e professores. Agradecer especialmente a presença da professora Ulina Map, que nos trouxe essa fala sobre o Panamá. Agradecer a presença, né, e a fala do professor Benjamin, do Chile, que também falou a nós da rede nesse momento. Agradecer as minhas companheiras Pedro, ven a comer, hombre. e Y que la Mônica, dan enche, pues si está muerto frío, el otro que se está enfriando ahí. e saudar a todos os colegas. Profesora Magda, justo tuve que mutear para callar a la persona que estaba hablando, así que tiene que desmutearse usted. Magda, abre tu micrófono. Pode seguir? Ahora sí. Pode, Benjamin. Então, agradeço, né, esse momento da nossa rede, dessa atividade, né, agradeço a todos os presentes, saúdo a todos. E, como eu disse aqui na lista, em nome de todas as pessoas, né, em nome do professor Adriano Ascolani, um colega nosso da Argentina, eu saúdo a todos que estão nos ouvindo. E nos encontraremos futuramente, né, no evento do ISHE. E ficou para mim desafio de pensar algo entre as duas ponências, as duas exposições, que são duas exposições muito distintas. Uma que nos traz uma discussão bastante teórica, né, sobre a história da educação das crianças pequenas, das crianças da educação parvulária, do jardim de infância, das crianças menores de 6 anos, no Chile, e que tem uma história muito parecida com os outros países da América Latina, e uma leitura das práticas pedagógicas que acontecem também na mesma América Latina, trazida pela professora Ulina, e que tem muitas diferenças, muita semelhança com o que está acontecendo, algumas diferenças dessa mesma América Latina. Então, nós na rede, nos conectamos com uma educação, trabalhamos com uma educação da infância, formamos professores e professoras para trabalhar com crianças, e sabemos que a nossa história é uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser estudada, que precisa ser cada vez mais investigada para que a gente entenda os processos que nós vivemos atualmente no presente. Então, eu vou falar um pouco dos dois trabalhos, porque eles, entendo eu, como historiadora e pedagoga, e sou, porque eu tenho as duas formações, eu sou historiadora e também sou pedagoga,
e trabalho com história da infância, com história da educação infantil e com crianças também trabalhei, e trabalho com curso de pedagogia e sou doutora na área da educação, eu creio que dialoga os dois temas, tanto o tema que o Benjamin nos traz, quanto o tema da professora Ulina, que traz a discussão sobre o desenvolvimento da criança, e dessa criança que nós temos hoje, porque o Benjamin vai nos mostrar como é que se constrói essa educação dessa criança desde o século XIX, como que nós vamos construindo essa educação, como que nós vamos conceituando e pensando essa educação. Então, a história da educação, da infância, que ele vai localizar no Chile num determinado período, 1965, o ano em que eu nasci, até 1973, e ele vai falar da ausência dos trabalhos de história ou dos trabalhos sobre a educação parvulária, que não é só no Chile. Essa ausência está em vários países, inclusive no Brasil, uma ausência da história da educação das crianças. E como que esses períodos, né? E como é que a educação também vista como uma novidade para as crianças e a discussão que nós também temos e outros países têm sobre educação assistencialista e educação pedagógica, ou uma proposta pedagógica que era essa voltada mais para os jardins de infância, que atendeu uma elite, né, as crianças que podiam, filhos, né, das classes mais abastadas, como uma educação que era mais voltada para as questões pedagógicas. Então, a gente vai ter essa presença no Brasil muito forte também, e também em outros países. E, como você diz, um desconhecimento, né, que tem aí de muito tempo de história, embora exista 150 anos de história da educação parvulária. Nós temos um trabalho bastante interessante, que é o da Élida, né, sobre a educação parvulária do México, que é um trabalho publicado e que a gente conhece, que também vai trazer esses elementos. Mas isso é muito importante para destacar o trabalho fundamental que a professora Ulina nos traz e que nos encanta quando a gente olha nessa discussão histórica. Ela vai mostrando que nós lembramos agora de uma educação que hoje está em pauta na América Latina, e eu fico bastante satisfeita de saber que também a gente está discutindo isso no Panamá, em todos os lugares, que é a educação dos bebês, das crianças menores ainda, as crianças de 0 a 3 anos, as crianças muito pequenas, que é a primeira infância. Então, quando nós pensamos e quando a educação traz, e quando as políticas públicas estão preocupadas discutindo uma educação para os indivíduos menores ainda, tipo da primeira infância, de 0 a 3 anos, como nós chamamos no Brasil, os bebês, significa que socialmente existe uma preocupação com essas pessoas, com esses indivíduos, e que esses indivíduos não podem ser atendidos como qualquer outra pessoa. Então, ela vai mostrando como que essas crianças que vêm de contextos diferentes, que trazem experiências de diferentes contextos, eles não podem chegar à escola, na creche ou na instituição, e ser tratados de qualquer maneira. Então, eles precisam de uma experiência, de um currículo, de um professor, de uma pessoa que trabalha com essas crianças, que tenha uma formação que possa dar a elas uma experiência diferenciada. Uma experiência que seja pautada nos jogos, uma experiência que seja pautada numa possibilidade de trazer um desenvolvimento diferenciado. Então, ela traz a possibilidade de que, muitas vezes, o currículo não pode ser único para todas as crianças da mesma forma, o currículo não pode ser algo escolarizado para todas as crianças da mesma forma,
E aí a discussão de que, pensando essa diferença das crianças, a educação precisa respeitar aspectos como a interculturalidade, né, por conta dos países latino-americanos, e ela deu o exemplo do país do Panamá ser multicultural. Então, o respeito a essa multiculturalidade, a discussão que também é no Panamá e também é no Brasil e em outros países, que é a deficiência da formação dos professores. Os professores não estão preparados para essa formação cultural, desse respeito às questões culturais, especialmente das crianças que vêm de contexto de povos originários, que têm uma ancestralidade pautada numa língua materna diferenciada. A criança que traz da família um contexto de ambientes rurais, a criança que vem de lugares que ela tem uma língua diferenciada, e aí ela chega na escola, ela chega no jardim de infância, ela chega no Brasil, a gente chama de creche, no CI, e o profissional não está preparado. E pensar nessa diversidade que é não só da interculturalidade, mas a diversidade educativa. Então, essa diversidade educativa, ao que eu entendo que ela também defende, uma diversidade que se preocupe com uma sociedade solidária, uma sociedade respeitosa, que forme a criança para uma criança cidadã, uma criança que se torne um adulto respeitoso, solidário, que entenda, né, que a escola entenda que existe uma diversidade cultural, uma diversidade de gênero, uma diversidade de capacidade, uma diversidade socioeconômica. O currículo precisa atender todas essas questões dessa aprendizagem. Então, eu penso que quando ela aponta essas questões e coloca que a comunidade, a partir do comunitário, isso precisa ser visto, isso precisa ser respeitado, ela também vai expondo os limites e as dificuldades do seu país e do atendimento no seu país. E uma coisa bastante interessante, que eu acho que para finalizar e dar oportunidade para outras pessoas também, é a questão da metodologia, quando ela fala da metodologia e do trabalho com os bebês, né, com as propostas com bebês. Eu me lembrei muito do que nós temos feito também no Brasil. Já muitos trabalhos nessa direção, de pensar metodologias que são mediadas pela exploração, pelo brincar, pelos jogos, pelos processos de investigação, para trazer essa pessoa, esse indivíduo pesquisador, essa pessoa que faz pesquisa, que investiga, que é um bebê, e que é uma pessoa, um indivíduo ainda muito pequeno. Então, esse indivíduo ele tem que ser respeitado, essa interação com o ambiente, com a natureza, com os lugares da onde ele veio, e que é a importância desse pesquisador, dessa criança que pesquisa, que explora, que joga, que tem uma linguagem diferenciada, que é o pesquisador também que faz tese, é o pesquisador como o Benjamin traz, que é teórico, que é um pesquisador que se preocupa, que é um pesquisador, somos nós, professores, docentes, que estamos numa rede de pessoas e indivíduos interessados em saber cada vez mais, porque nós estamos aqui querendo aprender mais, saber mais sobre as crianças, sobre docência, sobre história, sobre desenvolvimento das nossos espaços, dos nossos contextos, da nossa América Latina, dos nossos países, e como é que nós, juntos, vamos fazer avançar a educação das nossas crianças e contribuir para que a gente faça ainda melhor. Então, eu agradeço o professor Ulina, agradeço o professor Benjamin, a Hélida, e já estou pensando que nós podemos fazer um dossiê, um livro sobre a América Latina nessa perspectiva. Muito obrigada. Muchas gracias Magda, por estas observaciones, comentarios que nos has hecho, por el reto de escucharte en portugués, que también nos sirve,
y que es un plus de esta red. Muy bien, pues ahora sí, les invito a comentar, a dialogar, a charlar entre nosotros, como decía Magda, personas interesadas en estos niños menores de 6 años, su educación, las instituciones que los atienden. Y bueno, ¿quién se anima con alguna pregunta hacia nuestros ponentes, algún comentario? Me encantaría también escuchar a las maestras que ha entrevistado Benjamín, ¿no? A quienes han sido las protagonistas en las escuelas. ¿Quién quisiera comenzar? Había visto por ahí alguna manita, pero ahora no la veo. ¿No? Nadie se anima. A ver, yo me voy a animar. Muy bien, María Alicia, adelante. Gracias. Hola. Bueno, la verdad es que con todo este proceso que hemos vivido y que viví personalmente a través de Benjamín, me siento protagonista de un momento súper importante en el desarrollo del país, de Chile, ¿no? Haber sido partícipe también en un lugar particular como Concepción. Actualmente yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, pero soy originaria de Concepción y estudié en la Universidad de Concepción en Concepción, cuando había todo un revuelo respecto a lo que la educación parvularia nos podía aportar. Y recuerdo, y esa es la reflexión que quiero compartir, recuerdo que yo salí del liceo a los 16 años y tenía toda la ilusión de que yo podía transformar el mundo a través de la educación parvularia, que era la única forma que existía. Han pasado casi más de 40 años, o sea, no casi, sino que más de 40 años de aquello, y sigo creyendo exactamente lo mismo. Creo que a través de la educación parvularia, del acento en la primera infancia, podemos de verdad transformar el mundo. Seguramente yo ya no lo voy a vivir, no lo voy a ver, pero alguien lo arrastrará y lo llevará a cabo cuando yo ya no esté. Y creo y me siento así, ¿no? Partícipe de haber aportado un granito de arena para ese cambio y esa transformación del mundo, que seguramente lo van a ver mis bisnietos, no lo sé, pero me siento de verdad protagonista de un proceso sumamente importante, de una ciudad sumamente importante como era Concepción y de la Universidad de Concepción en particular. Creo que hemos aportado con profesionales no solo en el área de la educación, sino que en muchas otras áreas, y eso me hace sentir muy gratificada, haber aportado en alguna parte del proceso a que vivamos en un mundo mejor y logremos transformarlo. Eso. Muchísimas gracias, María Alicia. Lo que tú nos comentas creo que es algo muy, muy importante porque al menos acá en México, las educadoras, las maestras de la educación infantil, la educación parvularia, pocas veces caemos en cuenta del papel tan importante que tenemos. A veces la misma sociedad pareciera que nos minimiza, digamos, o que nos relega un poco, ¿no? No es lo mismo una maestra de primaria, de secundaria, de universidad, que una maestra de educación infantil, de jardín de infantes. Y lo que tú acabas de decir es justamente lo contrario. Y me encanta, ¿no? Y creo que lo comparto al 100%, ¿no? Otra de las cosas que veo en tu participación es lo que Benjamín nos decía, usar esas entrevistas como fuentes para ir construyendo la historia. Una historia, como tú lo has dicho, Benjamín, desde los protagonistas. En muchas ocasiones, los historiadores comentan que no hay tanta investigación en educación preescolar porque no hay fuentes, porque nuestros niños no dejan huella, porque no hay libros, porque no hay cuadernos, ¿sí? Pero creo que se nos olvida que tenemos la historia oral y que tú le estés retomando
me parece excelente, ¿no? Me gustaría quizás, Ulina, Benjamín, que nos pudieran comentar en un momento más cómo ha sido esta experiencia metodológica del trabajo directo, con quiénes son los protagonistas en cierta parte de esta historia, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí, claro que sí, adelante. Hola, soy María Amelia Sepúlveda, educadora de párvulo de Chile, más conocida como Mary. Bueno, yo quiero dar las gracias a Benjamín y a ustedes como red por esta sistematización tan vivencial que Benjamín ha realizado. Es una maravilla poder revivir procesos que él los relata crudamente, pero que fueron como los vivimos, ¿ya? Sin recursos, sin valoración del rol, pero haciéndolo con infinito amor y disfrutándolo hasta el día de hoy con 48 años de servicio. Entonces, quiero felicitarles por esta reunión, dar las gracias a Benjamín por su trabajo, felicitarlo y darle las gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, maestra Mary. Y esa pasión, esa entrega, bueno, nos llena de más fortaleza para continuar con esta labor en la red y en nuestras investigaciones. Maestro Adrián Ascolani, si nos hace favor de participar. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Primero, en primer lugar, quería felicitar a la investigadora que habló en primer término, muy interesante su exposición, lo mismo Benjamín, y a Magda, que se le entendió perfectamente su portugués. Bueno, en el diálogo de las exposiciones y en el diálogo que recién se dio, me surgía, diríamos así, como una problemática para plantear, yo no soy un especialista en este tema. Eh, Cuando uno habla de educación parvularia, está pensando un poco en educación escolarizada o institucionalizada, diríamos así. Y si uno colocara el centro en el niño y no en la institucionalización, creo que habría otras dimensiones interesantes para revisar, por ejemplo, la educación en el hogar y también la formación, diríamos, de personas que no se dedicaban a la docencia, por ejemplo, en puericultura, porque, diríamos, las labores domésticas, los cuidados del hogar, elementos de puericultura en todos nuestros países se daban incluso en las escuelas primarias. ¿Sí? Claro que nos lleva a otro punto, ¿no? La gran deserción en las escuelas primarias después del segundo grado, es decir, cuántas personas llegaban a esos conocimientos. Pero digo, se abre un mundo muy interesante con relación a la educación de esos niños, de lo que nosotros diríamos la educación inicial o la educación parvularia, si uno coloca todas esas dimensiones, ¿no? Lo social, lo extraescolar, las capacitaciones, e inclusive obviamente lo más profesionalizado que sería la educación de maestras especiales, especializadas en esto, ¿no? Ese era el planteo que me interesaba hacer. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Benjamín, Ulina, si quisieran ustedes comentar, Lo que pasa es que está participar. tratando de hablar la profesora Esther Prej, la vi que levantó la mano, entonces si ahora tiene que desmutearse y habla. Profe Esther. Es que está muteada, entonces ahora no la escuchamos, tiene que abrir el micrófono. No, parece que no logra abrir el micrófono. Si lo abres tú, Benjamín, para todos y ella puede hablar. Voy a intentar. Es que no, no sé hacerlo.
No lo encuentro. No, solo Ya, está a ver, creo que ya. ahí. Maestra Esther, la escuchamos. Ahí, Ahora. bueno, me escuchan, yo no los veo, pero quería decirle que estoy muy emocionada porque piensen ustedes que soy de la tercera promoción de la escuela, o sea, tengo 95, voy a tener 96 años, casi 100 años de educación parvularia y tengo el mismo entusiasmo que han demostrado ustedes porque pienso que la única manera de lograr alegría, felicidad y amor en este mundo es formándolos a los niños desde chiquititos, desde que nacen. Para mí es muy emocionante ver tanta gente joven que toma la antorcha, porque esto no va a quedar así cuando nos vayamos a la vida espiritual, sino que hay mucha juventud que ha tomado la antorcha y va a seguir, y la educación parvularia va a seguir irradiando su amor, su vida por los niños y las niñas, y va a sacar adelante al país y a los países de Latinoamérica, porque no olviden que los niños son los mejores educadores de sus padres. Así que donde hay un párvulo, hay una familia que crece y que se educa, porque el niño es el gran educador. Así que me alegro mucho y pido un aplauso por las niñas y los niños de Latinoamérica que van a ser los salvadores de nuestros países. Muchas gracias, maestra. Aplauso también para usted, para todas las maestras que han dedicado su vida con amor, con pasión, con responsabilidad a la educación de estos pequeñitos que, como dicen, son y serán siempre el futuro de nuestros países. Muchísimas gracias, maestra, y felicidades por su ejemplo de vida que nos da. Ahora sí, a ver, todavía tenemos acá otra manita. Maestra Olga, le damos la palabra. Sí, hola, muy buenas noches para acá, Chile. Bueno, primero que todo felicitar esta actividad porque ha sido de verdad muy interesante y en lo personal me permitió em, llevarme a mis inicios como formadora, o sea, cuando iba a mis centros de práctica, porque, bueno, yo soy educadora de párvulos de formación y tuve la posibilidad de realizar prácticas en los centros abiertos. Y es tal cual mencionaba Benjamín, que estos centros abiertos eran como las sedes sociales, ¿no es cierto?, de estos sectores de poblaciones. Y de pronto nos encontrábamos con el día lunes que no podíamos, por ejemplo, hacer práctica porque se estaba ocupando la sede para un velatorio, ¿ya? Entonces, servían para todo tipo esos espacios, las fiestas, ¿no es cierto? Y también se destinaban al cuidado y a la educación de los niños y las niñas, porque eran sectores tremendamente vulnerables. Y además teníamos que lidiar con las familias, con mucha droga, y tratando, de verdad, nosotros decíamos que íbamos a hacer patria a esos sectores. Así que muy bonitos recuerdos los que nos trae, porque de verdad también era una experiencia tremendamente interesante. No sé, de verdad yo hasta incluso la extraño, porque hoy en día los jardines infantiles afortunadamente cuentan con tantos materiales, tantas comodidades, pero nos hemos llenado de una burocracia administrativa que nos ha desviado un poco de nuestro sentido, que es la educación parvularia de ese trabajo directo y bonito con los niños y las niñas. Y en donde estaban las educadoras y técnicos y las estudiantes en práctica, estábamos ahí todas convocadas y dedicadas por completo a trabajar y a vivir experiencias en conjunto. Así que muy bonita experiencia esta y de verdad los felicito, ojalá que hayan muchos más, ¿ya? Éxitos. Muchísimas gracias, maestra Olga.
y qué bueno que este ejercicio también sea de memoria personal, de memoria de nuestras instituciones, de memoria colectiva, porque como ya decía Benjamín, cuando ustedes hablan y cuando él hablaba, pues en México era igual, ¿no? Y creo que los problemas y las experiencias son compartidas y eso pues nos hace también tener esta identidad latinoamericana. Muy bien, ahora sí, maestro Benjamín, maestra Ulina, si quisieran hacernos algún comentario, alguna respuesta de lo que de esta primera ronda de diálogo. Bueno, yo escuchando a Benjamín y hablar sobre María Victoria Peralta, ha sido una educadora que nos ha ayudado mucho en Panamá. Inclusive ella fue la que trabajó el currículum que nosotros tenemos hoy en día para el niño de 0 a 3 años. Ella fue una de las asesoras que empujó eso. Y una de las cosas que siempre ella ha señalado es que nosotros tenemos que mirar al niño latinoamericano con sus propias necesidades y sus propias virtudes y no copiar el niño de otras esferas para poder hacer nuestros procesos educativos. Yo tengo las dos vertientes en cuanto al trabajo educativo, porque por un lado, y por eso hablo mucho de la parte intercultural, porque por un lado trabajo con las estudiantes de preescolar, pero que son de la comunidad judía, y por ende sus centros educativos tienen otras necesidades, tienen mucho lujo, tienen mucho material. Profesora, tiene que volver a desmutearse porque tuve que apagar porque había un micrófono abierto. Listo. Yo trabajo con estudiantes formando a las estudiantes de preescolar, pero de la comunidad judía, que generalmente solamente se forman para trabajar en su área, en escuelas judías, para atender a los niños, los cuales tienen los centros tienen mucho material educativo, tienen otros ambientes por su nivel cultural y su nivel económico, pero la formación que se les da de inculcarle toda la parte religiosa desde que tienen el año de estar en el centro. Y por el otro lado, en la universidad donde trabajo, bueno, en la universidad donde estoy permanente, que tengo que ver entonces con las estudiantes que tienen que ir a las escuelas oficiales a trabajar, que es otro mundo, otra realidad, y cómo tienen que enfrentarse utilizando el currículum. Entonces, y después de haber trabajado 35 años en educación inicial en el Ministerio de Educación, que tengo ese panorama, entonces lo que me lleva constantemente a hacer nuestras investigaciones. La carrera de preescolar inició en Panamá. El primer grupo egresado fue en 1973 y actualmente la primera directora, porque la dirección se crea en el 88, la primera directora, la profesora Neira Pizarro, actualmente está escribiendo sobre ese periodo en que se creó la dirección y todo lo que se ha dado en ese momento para que crea esas pautas que necesitamos para continuar haciendo investigaciones y recopilando información. De ese primer grupo de egresados solamente egresaron las 10 primeras docentes de educación inicial, que fuimos las que hemos hecho trayectoria a lo largo de los años en educación inicial en el país. Entonces, nada más para complementar con eso. Gracias. Gracias, Ulina. Benjamín. Sí, yo solo quería comentar que primero yo no soy educador de párvulo, entonces escribir sobre el sector siempre me entrega pudor, digamos, porque yo no podría trabajar, me encantaría, pero no tengo las competencias para trabajar con niños de 0 a 6 años. Y por otro lado, quiero expresar mi alegría, porque varias lo han puesto en el chat, algunas han intervenido, porque siempre es una emoción extra. Que las personas que uno entrevistó se sienten reflejadas
por lo que uno conceptualiza, o ordena, o de alguna manera ordena este relato, ¿no? Y es de verdad muy emocionante, así que estoy muy agradecido de la asistencia de ella. Anoté todos los nombres para después escribirles y agradecerles personalmente. Y sí, fueron parte de esta novedad pedagógica que venía desde antes. Creo que la profe Esther ahí está en la primera línea, ¿no? Y, y eso. Debo decir una cosa, sí, que en la época en verdad se hablaba de educación de párvulo, y después después de parvularia, término que puse yo, y tiene que ver con que en el primer escrito que hay, que es un boletín del Centro de Estudios Federico Froebel del año 1946, sí, ya con 2 años de vigencia a partir de la primera promoción que sale, Matilde Huiche explica por qué ponen educadoras de párvulo y no maestras, que era la tradición de maestras kindergarteninas que está expandida con las escuelas normales en toda Latinoamérica. ¿Ah? Y el énfasis, y que después hay una herencia en cada una de ellas, porque aunque yo les digo profesora, ellas son educadoras, me cuesta como decirle educadora, pero hay una herencia de continuidad, de larga duración, diría Brodel, de este sello profesional. Entonces, también escucharlas ahora en sus intervenciones me ha servido para entender más lo que estoy trabajando, digamos, no solo porque, entre comillas, se valida la hipótesis, sino el conjunto profundo de poder estudiar este proceso y el adelanto epocal que ellas representan, y que ustedes también, otras más que de otros países, ¿no? Respecto a uno que recién viene comprendiendo lo que es la educación parvularia, o párvulo o inicial, digamos, de 0 a 6 años. Muy bien. Maestra Irene, ¿quiere usted participar? Yo quiero saludar y felicitar a la señora Esther Press. Ella fue o conoció a la que fue mi directora y con quien nos formamos nosotros todos en el colegio, todas las educadoras de párvulo que llegamos al colegio. Carmen de la Fuente. Señora Esther, ¿usted recuerda a Carmen de la Fuente? Carmen de la Fuente González. Yo creo que era generación anterior a la suya. ¿Sí? Porque ella está bien, todavía está lúcida, viva y bien como usted. Ella fue mi formadora, nosotros trabajamos con ella muchos años y tiene la misma concepción, yo estudié la misma de actual y que tiene la suya, lo mismo, nos enseñó lo mismo y nosotros yo creo que hasta ahora, con mis 80 años, creo que hasta ahora he sido una buena educadora. Yo estudié en la Universidad de Concepción, en la sede del Carbón y fui de la primera generación. Y ahí nos fuimos a trabajar a Lota y allá ella fue como profesional ya, porque yo antes hacía clases, había trabajado en otros colegios, pero no de educadora de párvulos. Y ahí como profesional llegué a trabajar con ella. Pero está muy bien y está viviendo en Santiago. A mí me gustaría saber dónde está usted para contarle a ella que la vi y que le di los recuerdos, porque ella se acuerda mucho de todas sus generaciones, de toda su época de estudiante, la de Chile. Muchas gracias, maestra Irene. Qué bien, qué bonito que se van haciendo y se van retomando estas redes, porque eso en realidad es lo que hacemos los maestros cuando empezamos a interactuar entre nosotros en el presente y en el pasado. Y que esas redes se puedan renovar en este momento es maravilloso. Muchas gracias, maestra Irene. Maestro Adrián, yo quisiera comentar de lo que usted nos decía, que es verdad, quizás a veces nos enfocamos demasiado en la educación formal, en la educación escolarizada, pero también existen, como lo comentaba la misma doctora Ulina, otras instancias no escolarizadas que también atienden a nuestros pequeños y la misma escuela, perdón, la misma familia. Y como usted lo menciona, hay otras profesiones que también se encargan de este tipo de niños, ¿no? La educación preescolar, inicial de párvulos, ha estado desde sus inicios muy mezclada con esta parte asistencial, es decir, en el cuidado, asistencia, protección del niño
no tanto de su educación, ¿no? Y quizás como usted tiene, nos hace la observación, quizás también habría que comenzar a indagar por esa otra parte, que si bien no es meramente pedagógica, también tiene esa parte de educación no formal para los niños, ¿no? Muchísimas gracias por su observación. Para ir finalizando, yo quisiera plantearles dos preguntas, una para Ulina y una para Benjamín. Ulina, me gustaría que nos pudieras compartir un poquito más de la historia de la educación preescolar en Panamá. En tu presentación nos diste muchas luces de cómo se lleva actualmente la educación preescolar y nos conecta con lo que está pasando en nuestros países. Pero un poco cuéntanos un poquito más atrás, ¿no? O sea, ya nos decías que en el 73 apenas se abrió la formación de educadoras. Un poco más atrás, decía Benjamín, en el caso de Chile, son 150 años. Y acá en Panamá, ¿como cuántos, no? ¿Cuándo empezó un poco eso? Y Benjamín, para ti me gustaría que nos pudieras comentar, me llama la atención que justamente nos dices, empieza 150 años, a mediados del siglo XVIII, pero luego me parece ver que hay como una meseta, una pausa larga un poco tú, las colegas de Chile, ¿a qué creen que se deba esa pausa que va pues casi toda la mitad del siglo XX? ¿Qué fue lo que pasó en Chile que como que se detuviera la educación de párvulos? Ulina. Bueno, parte de la historia cuenta de que en 1907 se inicia el primer preescolar en Panamá, pero era un programa de la Cruz Roja, nace con la Cruz Roja. Y definitivamente que sí nace como un programa de asistencialismo para esos niños que necesitaban cuidado, entonces pues los padres lo tenían en la Cruz Roja. Así se va dando a lo largo de los años. Luego también la Iglesia Metodista eh, crea en la parte del malecón un programa de eh, educación preescolar para esos niños que vivían en esas áreas y que sus padres eran de la congregación metodista. Allí se van abriendo diferentes centros, pero ninguno de esos centros realmente fueron regulados por el Ministerio de Educación, sino que las instituciones lo iban haciendo la apertura y se les iba dando atención a los niños. Posteriormente, pues la profesora Cameron logra una beca para los Estados Unidos y allí empieza su estudio como docente de preescolar y regresa a Panamá a la Facultad de Ciencias de la Educación, donde entonces se oficializa la creación de la carrera y en el 73 salen los primeros egresados. Pero antes de eso, como el tema de la mujer y la parte laboral, y hay una gran revolución de las mujeres que necesitaban dejar a sus hijos para ir a trabajar y se van abriendo los centros comunitarios. Esos centros comunitarios no eran mamás que atendían a los niños en las comunidades y pues les daban la atención enseñándoles a hacer bolita, palito, cualquier cosa para tenerlos entretenidos allí mientras sus papás, su mamá podían trabajar. Ya oficialmente con el primer grupo de egresadas en el 73, ya ahí empezamos a mirar lo de la historia de la educación preescolar en Panamá, porque así se llamaba, pero cuando hacemos un primer congreso en el 85,
para analizar la situación de preescolar, porque ya habíamos muchas maestras egresadas de la universidad. Sin embargo, en las escuelas, cuando la directora tenía la necesidad de que quería aumentar su matrícula, había un salón para niños de 5 años y colocaban a la maestra más viejita o más cansada para que atendiera a los niños. Y eso nos fue inquietando porque las que vamos egresando de la universidad como maestras parvularias, no tenemos acceso entonces a que nos nombren porque están colocando a las no especializadas a atender a los niños en las aulas de clase. Entonces hacemos un primer congreso y ahí impactamos la necesidad de que no íbamos a hacer un rechazo a las que ya estaban haciendo el trabajo, pero que sí se tomara en cuenta las especialistas de preescolar para atender a los niños de preescolar. Y así fue que luchamos para la consecución de la dirección en el Ministerio de Educación, logrando ese triunfo un 4 de julio de 1988, cuando ya crean oficialmente la Dirección de Educación Inicial en el Ministerio de Educación, y ahí empieza una nueva etapa ya de lo que es la educación inicial en Panamá, porque entonces le cambiamos el nombre de preescolar para que no viéramos solamente al niño de 5 años, sino que educación inicial podríamos ver todo de 0 a 6 años. Se recibieron fondos del Banco Mundial para ampliar la cobertura a través de los programas de educación no formal. Se capacitan y se crean los centros familiares y comunitarios en las regiones donde no podíamos tener maestras porque no había suficientes egresadas, pero con la capacitación a las madres y a los jóvenes comunitarios podíamos dar la atención. Y así es que logramos ampliar la cobertura y pues seguimos la lucha y trabajando por la niñez de este país. Bueno, brevemente, en honor al tiempo, hay un primer periodo que Victoria Peralta registra a mediados del siglo XIX, que se inician los primeros jardines con financiamiento estatal. No son de inspiración frobeliana, eso, sino que son de una orden religiosa, que no recuerdo en este minuto el nombre, de inspiración francesa. Después empiezan a llegar jardines en las primeras décadas a fines del siglo XIX, tanto en colonias europeas como jardines privados. En 1906, gracias también a la influencia de una maestra normalista con especialidad kindergartenina alemana, estamos en la época en que Chile imitaba el modelo alemán. A principios del siglo XX, en 1906, se crean los primeros jardines estatales vinculados a los liceos femeninos, y se crea una red, incluso se crea un jardín popular. Todo eso en Santiago, en los liceos femeninos, no hay registro de lo que haya pasado. Hay decretos que dicen que existieron. Eso se frena con la Primera Guerra Mundial y con la crisis económica que hay en Chile. Y con posterioridad, lo que queda en las escuelas normales es la especialidad de maestra normalista kindergartenina, se llamaba, de 6 meses, y que lo que yo he constatado, eh, se desempeñaban en kinder en algunas escuelas en ciudades, ¿no? Kinder entendido no como el jardín de 0 a 6 años, sino como el año previo a primero de primaria en la época. Después aparece el impulso con la creación de la carrera universitaria en 1944, la primera en Latinoamérica. Y ahí este, hay un primer periodo que va entre el 44 y el 64, que solo existe en la Universidad de Chile. Y después se expande en el periodo que analicé yo a algunas otras ciudades, partiendo por la Universidad de Concepción, donde, como se ha dicho aquí, hay presentes egresadas de ese programa. Y esto tiene también un espacio importante el año 1970, cuando después de 10 años, y donde también participaron educadoras que buscaron como Dina Alarcón, Rebeca Soltano y Carmen Fischer, buscaron darle un rol educativo. Se aprobó la ley Junji, que es un proceso que ocurre en el resto a escala mundial, por lo que hice la bibliografía, pero que Chile también es un país adelantado. Después en Chile hay una situación especial, que hay un golpe de Estado, se impone una dictadura durante 17 años y hay una
regresión, pero sigue existiendo lo que yo relaté, creo yo, con un conjunto, evidentemente, de restricciones. Y se inaugura un nuevo periodo con la llegada a la democracia y con el rol que adquiere como referente el campo Victoria Peralta, que ya había tenido todo un rol durante la dictadura, a cargo de Junji y como del nuevo rol educativo que adquiere Junji después los centros abiertos que habló Olga, que se llamaban FUNACO, que después se transforman en la Fundación Integra, que es como las dos grandes instituciones estatales de educación parvularia. Eso es del 90 en adelante, así como a grosso modo. Y efectivamente hubo, sobre todo en el siglo XX, en las primeras décadas, después de la crisis de los primeros jardines estatales con financiamiento estatal, una regresión, y efectivamente porque en términos globales, el Estado docente, y yo me debo definir como un defensor del Estado docente como concepto, en Chile todo es privado, digamos, eh, no tomó en cuenta la educación parvularia, digamos. Más allá de esta novedad pedagógica extraordinaria que protagonizaron estas experiencias, pero no fue existente, digamos. O sea, la comparación de cobertura con el sector primario, la relación es inaudita, y eso te habla efectivamente de la poca importancia que le dieron, ¿no?, a esta novedad pedagógica. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Olina, maestro Benjamín. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes como ponentes y a todos los que nos hicieron favor de regalarnos 2 horas de esta tarde, noche, en los diferentes países para poder conversar y ir construyendo esta historia de la educación preescolar, inicial, parvularia, infantil, como quiera que se llame en nuestros distintos países. Muchísimas gracias. Les reitero la invitación a unirse a la red como miembro, y también aprovecho la oportunidad para invitarlos a la segunda sesión de este seminario que tendremos más o menos por el mes de noviembre, y donde también participarán colegas ahora de otros países, para que así podamos ir teniendo un panorama latinoamericano cada vez más amplio. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Un abrazo con cariño desde México. Adiós, chao, chao, muchas gracias. De Brasil, Gracias. todos. De Chile, de Viña del Mar. De Chile. Gracias, gracias. Gracias, un prazer. Gracias, Professor gracias. Esther, um Muchas gracias. prazer. Aqui, depois vou, gracias. Adria, você veio para o ISHE, Ascolani? Gusto, muchas gracias, profesor Benjamín. Gracias, Muchas muy gracias, amable. educadora Irene. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Ay, Ascolani, você vai vir no ISHE, Natal? Seu microfone está fechado. Pues ya. No, Un placer. no tengo dinero para eso. Oh! O Milei Não, não, não. acabou com a vida de vocês. No, o Estado argentino está muy perigoso como para hacer inversiones en verdade. eso. O Milei, ai, que homem horrível. Ai, que desgraça. Nós Bueno. nos livramos do Bolsonaro, mas vocês, nossa. Ya Bueno, pero veremos, tenemos ya la veremos. tecnología para vernos, aunque sea virtualmente. Claro. É verdade, porque ó, é um prazer. Fazia tempo que a gente não se via, desde 2019, antes da pandemia, né? Lá no Así es, evento do Gondra. así es, sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Muchas Bendiciones gracias, para profesora todos. Diana, que Maestra esté muy Esther, bien. maestra Saludos. Alicia, maestra Bendiciones. Adelina, muchas Adiós, gracias. profesora Adelina, Adiós a gracias. todos. Gracias. Graças, graças. Gente, que graças a professora Esther. 95 anos, hein? Notable. Ya, nos Benjamin, vemos, chao. vamos nos organizar. Tchau. Hablamos, chao, chao. Tchau.